¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo soy Protocolo Vengadores y sí, es real. El propio Chris Hemsworth acaba de soltar prácticamente sin querer un pequeño spoiler sobre su futuro dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y cuando digo pequeño, bueno, ya sabemos cómo funciona esto. En el mundo Marvel, una frase aparentemente inocente puede abrir la puerta a 10 teorías, 15 rumores y al menos 3 videos de análisis. Todo esto surgió durante una entrevista en el podcast Smartless, donde Hemsworth estaba promocionando un nuevo proyecto. Y claro, tarde o temprano siempre aparece la pregunta inevitable: ¿qué pasa con Marvel? Es como preguntarle a alguien que trabaja en una pizzería si le gusta la pizza. Tarde o temprano alguien lo va a preguntar. La información salió a través de un artículo de Screen Rant, y a partir de ahí vale la pena analizar lo que realmente significa, porque el tema de Thor 5 llevaba bastante tiempo en una especie de limbo, ni confirmado ni cancelado, simplemente flotando en el vacío del multiverso. Pero ahora, finalmente, tenemos una actualización real. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo soy Protocolo Vengadores y sí, es real. El propio Chris Hemsworth acaba de soltar prácticamente sin querer un pequeño spoiler sobre su futuro dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y cuando digo pequeño, bueno, ya sabemos cómo funciona esto. En el mundo Marvel, una frase aparentemente inocente puede abrir la puerta a 10 teorías, 15 rumores y al menos 3 videos de análisis. Todo esto surgió durante una entrevista en el podcast Smartless, donde Hemsworth estaba promocionando un nuevo proyecto. Y claro, tarde o temprano siempre aparece la pregunta inevitable: ¿qué pasa con Marvel? Es como preguntarle a alguien que trabaja en una pizzería si le gusta la pizza. Tarde o temprano alguien lo va a preguntar. La información salió a través de un artículo de Screen Rant, y a partir de ahí vale la pena analizar lo que realmente significa, porque el tema de Thor 5 llevaba bastante tiempo en una especie de limbo, ni confirmado ni cancelado, simplemente flotando en el vacío del multiverso. Pero ahora, finalmente, tenemos una actualización real. Esa frase es muy importante, porque cuando un actor dice algo así en Marvel, generalmente significa que ya hay algo planeado, aunque todavía no puedan decirlo oficialmente. Ahora bien, cuando Hemsworth menciona 2 apariciones más después de Thor Love and Die, eso inmediatamente dispara una cadena de posibilidades bastante clara. Primero, al menos una de esas apariciones será casi con seguridad Avengers Secret Wars. Esa parte prácticamente todo mundo la da por hecho. Pero aquí entra otra teoría que lleva meses circulando detrás de cámaras. Existe el rumor de que Secret Wars podría dividirse en 2 películas. Si eso termina ocurriendo, esas 2 apariciones más de Thor podrían ser simplemente Secret Wars Parte 1 y Secret Wars Parte 2. Ahora bien, ¿eso está confirmado? No realmente. Incluso dentro de Marvel parece que todavía no es una decisión definitiva. Existe la posibilidad de que el estudio espere ver cómo funcionan ciertos proyectos en taquilla antes de tomar la decisión. Traducido al lenguaje universal de Hollywood, primero vemos cuánto dinero entra y después decidimos. Porque si algo nos enseñó el MCU es que la piedra del infinito más poderosa sigue siendo el dinero. Entonces, si eso no está confirmado, ¿por qué muchos medios están diciendo que Thor 5 está confirmado? Porque la forma en que Hemsworth lo dijo suena muchísimo a ese clásico movimiento de actor que dice: no puedo confirmarlo, pero básicamente lo estoy confirmando. Y aquí es donde entra el contexto actual del MCU, porque Thor Love and Thunder fue una decepción para muchos fans. En taquilla no rindió como las películas anteriores de Thor y a nivel crítico también recibió bastantes golpes. Incluso el propio Hemsworth y el director Taika Waititi han reconocido algo importante. Quizás se pasaron con el humor. Demasiados chistes, muy poco peso emocional. En algunos momentos parecía más una comedia que una historia de Thor. Y Hemsworth incluso ha dicho en entrevistas que le gustaría hacer otra película de Thor como una especie de redención, como diciendo: déjenme arreglar el tono. Una cosa que parece bastante clara es que Taika Waititi no regresará. Él dirigió Ragnarok y Love and Thunder, pero ya dijo que está trabajando en otros proyectos. Así que el puesto de director está vacante. Y aquí aparece un nombre que hizo que muchos fans dijeran: ok, esto sería interesante. George Miller. Sí, el mismo George Miller de Mad Max.
Y lo curioso es que ya trabajó con Hemsworth recientemente en Furiosa. Ahora imaginen por un segundo una película de Thor con ese tipo de lenguaje visual. Intensa, épica, salvaje, casi mitológica. ¿Está confirmado? No, pero si Marvel quisiera dar un giro radical al personaje, ese sería exactamente el tipo de director que podría hacerlo. Ahora bien, si pensamos en el futuro de Thor dentro del MCU, hay dos direcciones muy claras que encajan perfectamente con lo que Hemsworth dijo sobre hacer algo único y diferente. La primera posibilidad es una historia centrada en Thor Corps. Para entender esto, hay que hablar de Secret Wars. Este evento en los cómics es básicamente un caos multiversal gigantesco. Todas las realidades colapsan y lo que queda se fusiona en un solo planeta llamado Battle World. Ese mundo es gobernado por God Emperor Doom. Y para mantener el orden, tiene una fuerza policial. Esa policía es Thor Corps. Básicamente, es un ejército formado por variantes de Thor de diferentes universos. Versiones viejas, jóvenes, alternativas e incluso personajes que no son Thor, pero poseen poderes similares. En los cómics incluso vemos cosas como Storm convertida en Thor, Beta Ray Bill, versiones veteranas de Thor, una alineación completamente salvaje. Si Secret Wars llega al cine, y sabemos que llegará, entonces una adaptación de Thor Corps sería totalmente posible. Y si Secret Wars ya tiene demasiados personajes para darle espacio a esa idea, entonces una película independiente de Thor sería el lugar perfecto para desarrollarla. La segunda posibilidad es todavía más interesante. Una película de Thor ambientada en Valhalla. Para refrescar la memoria, Valhalla es el reino del más allá en la mitología nórdica, donde los guerreros caídos en batalla van a descansar, festejar y prepararse para el fin de los tiempos. Y sí, Valhalla ya existe en el MCU. Lo vimos en la escena post-créditos de Love and Thunder, cuando Jane Foster aparece allí después de morir y se encuentra con Heimdall, que murió durante Infinity War. Eso significa que muchos de los guerreros de Asgard probablemente están allí. Ahora viene la parte interesante. Si el multiverso es destruido y reconstruido durante Secret Wars, ¿Valhalla también se reinicia? Tal vez sí, tal vez no, porque Valhalla es una dimensión espiritual, no simplemente otro universo, lo cual significa que Marvel tiene bastante libertad para hacer lo que quiera y aún así decir que todo tiene sentido. Conveniente, ¿verdad? Aquí entra una teoría bastante potente. Si hay una predicción segura para Avengers Doomsday, es que muchos personajes van a morir. Y sí, héroes incluidos. Thor podría ser uno de ellos, y eso sería trágico por una razón muy específica. Al final de su arco, Thor ya no quiere más guerras. Quiere volver con su hija adoptiva Love y enseñarle un camino diferente. Paz, prosperidad, algo más que batallas eternas. Ahora imaginen esto. Thor muere en Doomsday o en Secret Wars y despierta en Valhalla, rodeado de amigos y seres queridos que ya habían muerto. Pero hay una persona que no estaría allí. Love. ¿Por qué ella sigue viva? Eso se convierte en el núcleo emocional de la historia. Thor está en el paraíso, pero siente que le falta la persona más importante. Entonces, emprende un viaje por el más allá atravesando diferentes reinos espirituales y dimensiones para volver al mundo de los vivos y reunirse con su hija. Thor literalmente luchando a través del más allá para regresar con ella. Y sí, eso suena exactamente como el tipo de historia épica que Thor merece. Además, Marvel no mostraría Valhalla en una escena postcréditos si no pensara usarlo nuevamente. Incluso conecta con la mitología nórdica, donde los guerreros de Valhalla existen para ser llamados de nuevo en la batalla final del fin de los tiempos. En la mitología, eso es Ragnarok. El MCU probablemente no usará ese nombre otra vez, pero el concepto sigue ahí. Ahora sumemos otro hilo pendiente. Zeus quiere venganza. En la escena postcréditos de Love and Thunder, Zeus envía a su hijo Hércules para cazar a Thor. Pero aquí hay un detalle divertido. En los cómics de Marvel, Hércules no es realmente un villano, es más bien un rival, que termina siendo aliado, una especie de amigo caótico que siempre compite contigo. Así que lo más probable es que cuando Hércules finalmente encuentre a Thor, primero peleen y después se vuelvan aliados. Pero meter a Hércules en Avengers Doomsday sería complicado, ya hay demasiados personajes. En Secret Wars, quizás. Pero incluso ahí el reparto ya es gigantesco.
Por eso tiene mucho sentido que Marvel guarde a Hércules para una nueva película de Thor. Imaginen esto. Thor viajando por diferentes reinos del más allá, intentando regresar al mundo de los vivos, y en medio de esa locura aparece Hércules. Primero como enemigo, después como compañero de viaje. Dos personajes obligados a trabajar juntos aunque no se soporten. Hollywood ama ese tipo de dinámica. Es básicamente la fórmula de Buddy Cop, pero con dioses. Visualmente, una historia así podría ser espectacular. Thor atravesando diferentes cielos, infiernos y dimensiones en una misión imposible. Y además cumpliría exactamente lo que Hemsworth dijo, hacer algo único y diferente con el personaje. También permitiría que Thor finalmente crezca como personaje, aceptar su responsabilidad con Asgard, dejar de huir del trono, madurar de verdad, algo que evitó al final de Endgame. Además, abriría la puerta a adaptar el tono épico de los cómics de Thor, especialmente la etapa de Jason Aaron, donde Thor se convierte prácticamente en un dios guerrero mítico enfrentando amenazas cada vez más gigantescas. Ese es el Thor que muchos fans quieren ver, uno que se sienta verdaderamente legendario. Al final del día, Thor sigue siendo uno de los pocos héroes del MCU que probablemente seguirá siendo interpretado por su actor original incluso después de Secret Wars, y eso hace que lo que venga después se sienta todavía más importante. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te gustaría ver? ¿Thor Corps? ¿Una aventura épica en Valhalla? ¿Hércules como rival convertido en aliado? ¿Una historia mitológica gigantesca que finalmente haga que Thor se sienta como un dios otra vez? Y sí, deja un like en el video. Ayuda muchísimo más de lo que imaginas y además le dice al algoritmo de YouTube que quieres ver más contenido como este. La frase secreta del video es King Thor. Escribe King Thor en los comentarios para saber que viste el video completo. Este es Protocolo Vengadores, cerrando transmisión.